primer bloque de Fuera de Serie estamos en comunicación con el señor Oscar Salvi, que es abogado por la UCA, desempeñó diferentes cargos en el Poder Judicial hasta llegar a juez nacional de primera instancia en lo criminal y correccional federal. Fundó el estudio Salvi, desde el que asesora a empresas, organismos y personas en aspectos procesales del derecho penal. Además, fue profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA, en el Instituto de Derecho Penal y licenciatura en Criminología y en la Escuela de Abogados del Estado. Es autor de los libros El Estado de Sitio y la Libertad de Imprenta, La Fórmula Negativa del Concurso Ideal y de más de 200 colaboraciones para la revista El Derecho. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarlo. Agustín Henrich es mi nombre. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Un gusto que esté con nosotros, doctor Oscar Salvi. Baltasar Schubert lo saluda, gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias por llamarme. Queríamos apelar un poco, Oscar, a su experiencia en materia penal y nos gustaría sobre todo conocer su opinión sobre el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a menores de 15 años. Sí, bueno, es un tema realmente complejo porque la gente, tal vez el público en general, no advierte que el derecho penal es el escenario final de batallas que se originan en la teología, después repercuten en la filosofía y naturalmente en nuestra materia se ven las cosas prácticas. Yo siempre digo que lamentablemente en la Argentina la ideología derrotó al sentido común. ¿Por qué? Tenemos un régimen legal de los menores, penal de los menores, que data del año 1976, si mal no recuerdo, 76 o 77, con un decreto ley que estableció la edad de la imputabilidad en 16 años. De allí hasta acá y en los últimos 20 años, se hicieron, más o menos se propusieron 95 proyectos, se presentaron destinados a regular. Ninguno tuvo tratamiento parlamentario. Hoy, al menos con este proyecto, se intenta dar una solución a un problema social realmente que es acuciante. Todo el mundo lo advierte y lamentablemente parece que la ideología evita que hagamos algo. El proyecto puede ser discutible, pero tiene que ser discutido, que es lo que naturalmente uno aspira como ciudadano. No veo realmente buena predisposición y creo que hay un error fundamental del gobierno. Cuando se propicia una reforma judicial de esta magnitud, uno al menos tiene que citar los antecedentes en los que está basado para que la ley sea buena o aceptable. Este proyecto, lamentablemente, no dice absolutamente nada, es nada más que un estudio de distintas especialistas hechos a través del Ministerio de Justicia y el Proyecto Justicia 2000, creo que se llama así, que estuvieron analizándolo durante 3 años, pero no dice cuáles son los fundamentos. Primera crítica entonces que se puede hacer. Eso hace al poder de convicción que tiene una norma. Si usted no explica cuáles son los antecedentes en los que se basa, obviamente torna todo discutible. Y en segundo lugar, me parece que si estamos en las vísperas de presentar un proyecto de Código Penal nuevo, hecho por juristas, todos miembros del Poder Judicial, durante varios años estuvieron estudiándolo, era necesario presentar ambas cosas juntas, porque no se puede tener un régimen penal de menores si no sabemos cuál va a ser el código de fondo. Estas son las primeras observaciones que yo le haría a esta normativa. Después, si quiere, empezamos a desmenuzarlo punto por punto, no sé si tenemos tiempo, ¿no?, para hacer. Creo que son estas dos deficiencias las que van a alterar los tiempos de la discusión. Se va a volver todo discutible. Doctor, y en función de su experiencia, ¿qué modificaciones o qué aspectos complementarios le parece a prima facie que se pudieran agregar a esta reforma del Código Penal Juvenil, además de establecer la responsabilidad penal de los adolescentes un año antes de lo que se hace actualmente? Sí, Argentina tiene el raro privilegio, creo que Cuba es el otro país de América, que tiene la edad de imputabilidad más alta, ¿no? Tiene 16 años, ¿no? Sí. Casi todos los países están entre 14, 12, y Uruguay tiene un régimen penal de 13 años en adelante, que es bastante bueno. Bueno, ese privilegio, entre comillas, tiene que ver con qué es la imputabilidad para los menores. La imputabilidad es, en general, ¿no?, la capacidad de comprender la criminalidad de un acto. Entonces, ¿a los 16 años se comprende la criminalidad de un acto? Obviamente que sí. Yo creo que la edad
habría que haberla bajado un poco más, 14 años. Evidentemente pusieron 15 con un sistema de graduación digamos, del régimen según el delito, fuera de aquellos que merecen 15 años de prisión o más o no, con lo cual me parece una gran contradicción. Mi experiencia personal, porque yo, entre los antecedentes que citaron recién, yo fui juez federal y tenía menores también. Mi experiencia personal, que es cualitativa y no cuantitativa, porque yo no tuve tantos casos, es que cuando uno se dedica, sigue, vigila al menor, en el buen sentido vigilar, lo apoya, con o sin la ayuda de la familia, porque tuve casos en que la familia me apoyó y otros que estaban en contra de mi actividad como juez. Yo, bueno, era muy joven, tenía tiempo, era soltero, me dedicaba plenamente a lo que hacía, ¿no? Yo realmente creo que logramos reeducar, que ese es el sentido que tiene finalmente la ley, evitar que se caigan en delitos, reeducar e integrar a la sociedad. Hoy, 30 y pico años después, todavía recibo comunicaciones de mis ex imputados, perdón que lo diga así en tono jocoso, pero sí. Eran menores que habían cometido delitos contra la propiedad, eran casi todos, ¿no? Ninguno demasiado grave, pero todos realmente se reintegraron y hoy en día algunos son profesionales, otros trabajan, algunos en el Poder Judicial de la Nación, y esa es, bueno, es la satisfacción, la herencia que uno puede dejar y la experiencia que sirve para que yo pueda decir, bueno, cuando uno vigila, se ocupa y se dedica a los menores, es una especie de colador para futuros delitos, y esa experiencia realmente me parece muy valiosa. En ese sentido, la ley apunta claramente a eso, ¿no? A evitar que el menor recaiga o reitere conductas delictivas mucho más graves. Desde ese punto de vista, creo que si hubiéramos puesto la ley de la imputabilidad en 14 años, hubiera sido mucho más lógico. Eran los casos que yo estoy tratando. Lo que es cierto es que el régimen tal cual está hoy no puede continuar porque Argentina está violando normativas internacionales. Hoy no sé exactamente la cantidad, pero hay menores de 16 años, inimputables, ¿no es cierto?, que están detenidos, y eso contraviene disposiciones constitucionales por la incorporación de tratados a nuestro texto más importante, ¿no? Y en esos países que mencionaba, que tienen la edad de imputabilidad mucho más baja, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Mucho mejor que bueno, no le escucho que lo bien, nuestro? pero se puede subir un poquito el... Que en esos países que usted mencionaba al principio, que tienen la edad de imputabilidad mucho más baja, que incluso llegan a los 13 años, ¿cuáles han sido los resultados? Los resultados son variados, según el régimen, digamos, para mí la base no es el tope de la edad, ¿no? Eso puede ser opinable. Creo que lo que sí funciona es el sistema multidisciplinario de acompañamiento del menor en su desarrollo futuro, y con lo cual usted evita que se multipliquen los hechos delictivos. Así como le conté mi experiencia personal, he mirado estadísticas de otros países donde las cosas funcionan. Bueno, hay países y países, no hay algunos que tienen estadísticas que no son muy confiables, pero me parece que la ley tiene un buen... está bien orientada, puede ser perfectible o no seguramente, pero la ley esta que se quiere hacer, el proyecto de ley, apunta a la especialidad de los jueces, después fundamentalmente a la multidisciplina, es decir, acompañadas, digamos, tiene que haber, creo que son 280 grupos que se dedicarían a esto, después obviamente a la reeducación del menor y a la integración final en la sociedad. Eso es bueno, es un buen proyecto. Después podemos discutir si quiere la edad, si está bien que sean 15 años o 14 años, no es lo más importante. Lo más trascendente es evitar que este fenómeno que estamos hablando de la delincuencia juvenil se siga reproduciendo a la forma geométrica que lo estamos viendo, ¿no? Claro, es como que necesita un cambio integral de otros factores. Bueno, perdón por la crudeza, ¿no? Pero me parece que tenemos que ser sinceros. Cuando usted en el colegio, la gente o los chicos van más a comer que a estudiar, usted tiene un problema social muy, muy grave que lo está ocultando a través de subsidios, ayudas, que, bueno, son paliativos, pero en definitiva no dejan de ser placebos, ¿no? Porque usted no soluciona el problema de fondo. Acá hay un tema de educación y de integración al circuito económico de la mayoría de las personas, que lamentablemente por circunstancias que no es el caso comentar acá, no se está dando. Fíjese que la gran noticia del día de hoy, con la huelga, otra huelga más de los docentes, es que los colegios están abiertos para ir a comer. Y eso a mí personalmente me alarma, ¿no?
Tal cual. Y en general, hasta ahora, hasta cómo ha funcionado hasta ahora con la ley, digamos, vigente, ¿qué se está haciendo? ¿Se está haciendo todo bien por los chicos, digamos, dentro de esos lugares donde están recluidos? ¿O no están dadas las condiciones? Pues, yo creo que no se está haciendo las cosas bien, porque hoy en día usted a los menores no le está dando el tratamiento que propone esta ley. Entonces, más que reeducar, si usted lo envía y lo detiene en un lugar inapropiado, lo que va a conseguir es que recaiga otra vez en el delito. Entonces, estas facultades omnímodas que tienen los jueces, la mayoría de los jueces cuando un menor comete un delito lo mandan a la casa, esta es la realidad. ¿Por qué lo mandan a la casa? Porque hay desaprensión en el tratamiento del tema y además porque no hay lugar para hacer ningún tratamiento, hay lugares muy escasos, si bien se han incrementado últimamente. Entonces esta facultad omnímoda de los jueces de decidir, yo no estoy absolutamente de acuerdo con eso. Creo que esta propuesta es buena. Después se podrá discutir artículo por artículo. A ver, se tendrá que amalgamar todo esto con las provincias, porque claro, usted está haciendo un régimen de fondo y usted sabe que cada provincia es autónoma en materia procesal. Entonces me parece que lo primero que tendría que haber es un acuerdo multiestatal, es decir, el Estado nacional con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que esto se instrumente eficazmente en todo el país. Porque no se puede ignorar que hay realidades diferentes entre lo que es el norte, lo que es el conurbano y acá la propia Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno es bastante diferente, ¿no? Doctor, ¿por qué la doctrina abolicionista del derecho, donde el victimario se convierte o es visto como víctima, ha tenido tanto impacto en una parte de la justicia argentina? Porque hubo profesores que para mí, más que abolicionistas, son anarquistas, aclaro, que dictaron cátedra en la Facultad del Estado, sobre todo, y enseñaron esto. Entonces usted tiene una justicia hoy en día formada bajo principios, sin dar nombres y apellidos, porque todo el mundo habla de Zaffaroni, pero no es Zaffaroni solo. Hay un montón de seguidores que, bueno, por un tema ideológico, en definitiva, terminamos concluyendo lo que usted bien calificó como abolicionismo, ¿no? El derecho penal no sirve para ellos para corregir. Yo digo que el derecho penal tal vez no sea la solución ideal para todo, pero en definitiva permite aislar a la gente que es peligrosa. Y eso es lo que ha logrado en la Argentina, que hoy en día tarde más tiempo en salir de una comisaría el que es víctima que es el victimario. Es la realidad, lo demora mucho más. Y se lo digo por experiencia personal, familiar, de amigos, que cuando deciden hacer una denuncia porque han aprendido al ladrón, a mí me pasó, yo detuve a uno que me sustrajo un reloj, lo agarré, lo llevé a la comisaría directamente yo personalmente, y vi que el joven, que tenía 21 años, salió antes de que yo terminara de hacer la declaración. Me ocurrió en provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción de Loma de Zamora, hace unos años. Sí, pasa eso, entonces es como una cadena, uno no quiere denunciar o no quiere hacer nada porque al final ve que pasa esto y dice, al final pierdo tiempo y esto queda en nada, y bueno, y así viene todo hecho una bola, ¿no? Y es que ese desaliento social, claro, en definitiva, termina en escepticismo, ¿no es cierto? Usted termina de decir, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si sé que no va a haber ninguna solución? Y bueno, cuando se pierde el respeto a la ley, porque en la Argentina se les perdió el respeto a la ley penal, a la ley civil, a la ley contravencional. Si usted se para, yo soy de los que caminan de madrugada, al amanecer, mejor dicho, por Buenos Aires, y le digo, es raro ver autos que se detengan ante un semáforo en rojo. Todo el mundo alega, bueno, pero por un tema de seguridad. Mentira, es porque en definitiva todo el mundo sabe que no ocurre nada. Esperemos que ahora con estas nuevas medidas tecnológicas que hay, como los semáforos inteligentes que sacan fotos, se pueda corregir. Pero fíjese que cuando gente que tiene capacidad económica, pues son autos potentes, todo, pasan los semáforos en Colorado a las 6 de la mañana, usted dice, bueno, el desaliento es en definitiva el escepticismo. Usted dice, bueno, es que no pasa nada, ¿no? Exactamente. Recién decía, hablando de no pasa nada, recién usted decía que hay jueces que mandan los chicos a la casa directamente. Y la verdad es que vemos muchos casos estos que se llaman como de puerta giratoria. ¿Qué le parece que falla, además de lo que ya nos dijo, o por qué no hay una sanción también para estos magistrados, desde el otro lado, digamos? Porque el Consejo de la Magistratura, tal como está concebido, hoy en día tiene una preeminencia, estoy hablando a nivel nacional, después habría que revisar en cada una de las provincias, ¿no? El Consejo de la Magistratura tiene un contenido político por la modificación que hizo el anterior gobierno. Cuando se ideó eso en la Constitución Nacional, había un equilibrio con mayoría
con preeminencia jurídica que política. Hoy en día, al reducir los miembros a 13, prácticamente el derecho ha pasado a segundo plano y rige la política, y los políticos se defienden a sí mismos, en definitiva. Entonces, ese es uno de los problemas. El Consejo de la Magistratura no ha cumplido a nivel nacional con la función para la que estaba destinada, producto de la modificación que se hizo, ¿no? Doctor, la última consulta, agradeciéndole la entrevista. ¿Por qué cuesta tanto en nuestro país tener una justicia independiente? Porque todos los gobiernos, incluidos el actual, piensan en el juez amigo más que en el juez independiente. Entonces, la única garantía que tienen, los políticos creen que por nombrar gente amiga, cuando ellos sean sometidos por algún motivo a un proceso penal, van a tener una solución que los satisfaga. Están equivocados. La única garantía que uno puede tener es tener jueces independientes, porque con independencia del humor político, de los vientos que acechan esa jurisdicción, ese juez va a seguir siendo independiente. Entonces, en la medida en que no se den cuenta de eso, están perdidos, porque fíjese los cambios que hay hoy en día respecto del juzgamiento de integrantes del anterior gobierno, ¿cierto?, de los mismos que estaban cuando ellos eran poder. Entonces, evidentemente, cuando usted elige jueces que no son independientes, sino que son amigos, está expuesto a que el amigo deje de serlo. Tal cual. Oscar, muchísimas gracias por su tiempo. Muy interesante todo lo que nos ha contado. No, yo soy el agradecido que me llamen. Buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós. Era el señor Oscar Salvi, abogado que se desempeñó en diferentes cargos del Poder Judicial, incluso fue juez nacional de primera instancia en lo criminal y correccional federal, y además es cofundador del estudio Salvi, desde el que asesora empresas, organismos y personas en aspectos procesales del derecho penal. Tremendamente interesante, amplio, la verdad es que es un tema para tratar toda la tarde. Para tratar toda la tarde, dejó muchos conceptos, sobre todo la experiencia como juez, y muchos aspectos deja en el sentido de cómo muchas veces, digamos, con razón o sin razón, la ideología se impone a las decisiones que se tienen que tomar, en vez de directamente, obviamente, establecer qué es la ley, lo que hay que cumplir y por supuesto tener una ley penal mucho más abarcativa para tratar la problemática integral que tienen los menores, y la verdad que deja mucho tela para cortar, pero me parece que como corolario final podemos decir que está bueno tener en la agenda temas que tengan que ver con la sanción, también con la recuperación, que no son excluyentes, pero hay que tener, me parece, jueces y una justicia independiente, porque si no todas estas medidas caen en saco roto. Y cómo cambiar las cosas, ¿no? Uno dice, sí, un nene de 12, 13 años ya es imputable porque es plenamente consciente de lo que está haciendo. Y nuestra generación, ¿qué hacíamos a los 12, 13 años? ¿Cómo cambian las cosas? Sí, y yo cuando daba algunos ejemplos me acordaba de muchos testimonios que he escuchado de estos últimos meses del año pasado, principios de este año, la cantidad de robos en la ciudad de Buenos Aires por menores decían la gente, ese nene tiene 10, 11 años. Sí, totalmente. Que están ahí todo el tiempo porque viven en la calle o porque los padres están protestando o porque los padres no están. Y al final vos decís, sí, 15. ¿Y 15 alcanza? 15 alcanza. Todo un tema. Es todo un tema. Quédense con un poco de buena música que ya volvemos.